es a quién afecta la reforma laboral. Y además, otra cuestión tiene que ver si esta ley va a aplicar solo para las relaciones futuras o si ya también se va a poder aplicar de manera retroactiva en las relaciones laborales que ya existen. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada Inés Arias del estudio Aguirre, Sarabia y Gebhardt, y subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Inés, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la pregunta está formulada. ¿Afecta a los que ya tienen trabajo o a los que van a tener trabajo? En realidad se habla de aplicación retroactiva, pero la ley se aplica para el futuro, con lo cual retroactivamente no se aplica, pero la aplicación a contratos vigentes no sería una aplicación retroactiva, sino sería una aplicación actual, ¿sí? Esto quiere decir que a partir de su sanción se va a aplicar a todas las relaciones que estén vigentes y a las que vayan a generarse a partir de su sanción. Las anteriores que estén extinguidas, que ya estén consolidadas, por supuesto que ya no van a tener ese sentido, digamos, no van a tener la aplicación. Sí, una sola norma en la ley, que es la norma relativa a la antigüedad. Hay un cambio relativo a la antigüedad que uno tiene en el empleo, que se da cuando uno reingresa a un empleo. La ley anterior sumaba la antigüedad que traía en el periodo previo, si había una finalización del contrato, y la sumaba al nuevo periodo. Hay un cambio en esa parte también en la ley, que no está muy publicado y muy comentado, pero que afectaría a relaciones extinguidas, que dice que si la relación se extinguió digamos, con un plazo superior a 2 años anteriores a la época de sanción, ya la antigüedad se perdería. Bien. Hay un punto aquí en el que quiero detenerme, que me parece que es muy importante, sobre los trabajadores que ya están contratados, que tienen por allí una ley, una relación de mucho tiempo, y que pensaban que esta norma, doctora, no se iba a aplicar en esos casos. Sobre todo porque escucharon esta declaración del secretario de Trabajo, el doctor Julio Cordero, quien cuando expuso en la Cámara de Diputados dijo esto. Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos. Efectivamente, los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación. Lo que sí sucede es que hay algunos institutos que están previstos expresamente para una aplicación retroactiva, como por ejemplo la de los juicios pendientes. Pero lo demás, los juicios pendientes, pero lo demás, absolutamente todo lo demás, busca efectivamente que cada cosa sucede en el momento en el cual suceda. Las normas no son de aplicación retroactiva, no son de aplicación retroactiva, salvo que lo digan expresamente. Doctora, ¿cómo interpretamos esto que dice el secretario de Trabajo, que luego repitió en una entrevista que le hicimos los periodistas allí al terminar el debate, en este caso, en el Congreso de la Nación? Bueno, esto es, yo diría, parcialmente correcto o parcialmente incorrecto de acuerdo a donde uno esté parado. Acá hay que distinguir lo que se llaman derechos adquiridos en la relación, por ejemplo, derechos remuneratorios, algún derecho a cobro de algún bono que se haya previamente pactado y demás, con ciertas características. Esos derechos adquiridos no se pueden tocar y no los puede modificar una ley posterior en perjuicio, porque existe un principio que es el principio protectorio y el principio de progresividad, que es unidireccional, lo que quiere decir que incluye al principio de no regresividad, que tiene que respetar la nueva norma para ser aplicable el estándar de derechos alcanzado, la condición alcanzada. Ahora, sí. Perdón que le interrumpa, porque estoy pensando, Jorge, creo que coincidirás. Nos está mirando mucha gente. En este momento tal vez tenga incertidumbre. Sabemos, la ley todavía no ha sido sancionada, no ha sido promulgada, no es aplicable, pero la intención de la Casa Rosada es hacerlo rápido. Exacto. Si se produce un despido y está vigente esta ley, ¿con qué criterio se va a aplicar en función, por ejemplo, de la indemnización? Bueno, ahí hay un dato que es muy importante, que tiene que ver con esta finalidad que presentaba el proyecto, que tenía que ver con la reducción de la litigiosidad. Y yo en ese punto considero que el no decir nada de esta ley con respecto a la retroactividad o a la aplicabilidad nos va a generar una situación de mayor litigiosidad para futuro en los despidos. ¿Por qué? Porque al momento del despido, el empleador es el árbitro de lo que se paga en ese momento. El empleador
paga espontáneamente un despido y lo hace conforme a la interpretación que el empleador, sus asesores, tienen de la ley. ¿Qué pasa? Por supuesto que esa interpretación posiblemente responda a los intereses que tenga en ese momento, con lo cual va a tomar el texto de la ley y va a decir, se aplica la nueva ley, reduzco todos estos puntos y esta es mi indemnización. Entonces, ante eso, el trabajador, lo único que tiene, el único camino que tiene es ir a promover un litigio para plantear que eso, por ejemplo, regresa, o sea, que viola el principio de no regresividad con respecto a, yo lo explicaba hace poco, hace unos días en una nota, el tema de la no regresividad tiene que ver con la mejor condición alcanzada de derechos. Si bien el derecho indemnizatorio es un derecho en expectativa, la realidad es que también el trabajador puede decir que cuando él firma el contrato de trabajo, en ese momento el contrato se integra con todas las normas que había. Y en ese momento había una norma que decía que la indemnización por antigüedad estaba incluida, digamos, estaba integrada por determinados conceptos y se pagaba de determinada manera. Entonces puede sostener que esa mejor condición subsiste porque una nueva norma no puede violar el principio de no regresividad, porque sería en ese caso inconstitucional, porque nosotros en nuestra Constitución tenemos incorporado a, digamos, 2 tratados internacionales puntuales, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los dos prevén el principio de progresividad. ¿La ley deroga las multas por trabajo en negro? No, eso lo hizo la Ley Bases. La Ley Bases. La Ley Bases derogó las multas por trabajo en negro. Lo que ocurre es que ante la derogación de esas multas, los tribunales, ciertos juzgados, comenzaron a emitir fallos, ¿sí?, donde reemplazaban el contenido de esas multas por indemnizaciones civiles de daños y perjuicios, ¿sí? Decían, desaparecidas estas multas, las reemplazo por esto. Esta norma lo que trae también en la modificación es la declaración de que esa indemnización tarifada por antigüedad incluye a cualquier otra indemnización y que entonces excluye la posibilidad de una sentencia que condene a una indemnización de índole civil por daños y perjuicios. Entonces, si bien no deroga las multas, lo que está haciendo es reforzando con esta norma esa derogación. Les está impidiendo, digamos, la alternativa que habían fijado los juzgados ante la derogación de las multas como sanción económica. Inés, ¿esta ley es buena para alguien? A ver, a mí no me gusta ser radical en mis opiniones, entonces siempre digo que puede haber cosas buenas y cosas malas y que digamos, todos los principios no son absolutos. Mayoritariamente yo creo que no es el camino cualquier reforma que no tenga algún amplio consenso, digamos, judicial y también doctrinario, porque la realidad es que tiene muchas cosas la norma que fueron controvertidas en ámbitos doctrinarios de todo tipo. Entonces, hay pequeñas cosas, pocas, la realidad es que son pocas, yo no creo que sea todo en contra del trabajador, pero sí creo que mayoritariamente tiene cosas que desprotegen y que van a terminar, que es lo preocupante, en una judicialización. A través de lo que se proponía, ¿no? Evitar el proceso de judicialización. Si tuvieses que mencionar ideas sobre aquellas cosas en las cuales se retrocede en la calidad de los derechos, títulos, ¿cuáles serían? Y bueno, por ejemplo, claramente se desprotege en el tema del banco de horas, en las personas que tienen un régimen donde cobran sus horas extras, donde, sobre todo, yo digo, la ley tiene que proteger a la parte más débil pensando en situaciones de asimetría profundas, porque es un estándar y un piso de derechos. Entonces, en esas situaciones, no en la situación que uno piensa típica, donde un empleado puede presentarse ante su empleador y negociar normalmente las vacaciones, las horas o las tareas de cuidado. Perdón, pero sí. Fíjate lo que es este piso, estamos todos muy atentos y hay muchas dudas, sobre todo en la cuestión de las horas extras. ¿Significa que si vos trabajás más tiempo, ya no lo vas a cobrar?
No, el tema es que, ¿cómo es eso? el banco de horas existe hace tiempo. Desde los 90 existe como, o sea, en ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, el tema de la compensación de las horas extras. La posibilidad de compensar horas extras existe, ya ahí la tenemos. La posibilidad de lo que se llama trabajo por equipos, donde uno hace una especie de bolsa con un equipo y un proyecto en común de horas donde no paga horas extras, la tenemos. Lo que ocurre es que esto, como entra de esta manera, termina desprotegiendo y quitándole muchas veces el derecho a personas que estaban cobrando horas extras y que hacían de eso, por ejemplo, el personal de seguridad, el personal, en el caso de ustedes también se derogó el estatuto del personal administrativo periodístico y demás. O sea, hay montones de cuestiones que terminan redundando y las horas extras lo que hacen es que uno vaya a una bolsa y esa bolsa compense, y al compensar uno no pueda cobrar horas extras cuando antes, si la jornada de uno superaba las 8 horas, ya uno tenía una hora extra. Por ejemplo, trabajaba 9 horas, tenía una hora extra todos los días. Ahora esa hora extra, si al otro día se la compensan y está en una bolsa, bueno, el empleador va a tener la posibilidad de decir, no, mira, vos en realidad, o los que fichan, entraste 13 minutos antes y entonces lo compenso. De esa manera pueden manipular, digamos, la parte de liquidación salarial de horas y de esa manera generar un perjuicio económico. Y yo diría que también evaluable de derecho adquirido a recibir el pago de esas horas de esa manera, ¿no? Porque las personas que tenían un derecho, digamos, que cobraban horas extras de una determinada manera, van a tener un perjuicio si se aplica este banco de horas. Por eso los grandes detractores lo que dicen es un banco de horas donde el dueño del banco es el empleador. Claro. Entonces, la posición sería la de un consumidor en un banco, la de un trabajador. Estaría en asimetría, ¿no? ¿Cómo afecta el cálculo de las indemnizaciones sin vacaciones, sin horas extras, sin ticket de comida, si es que lo hay? Bueno, ahí también hay que distinguir, porque como es una noción interpretativa lo que integraba la base de cálculo, la realidad es que, por ejemplo, en la Capital Federal el aguinaldo no integraba, según interpretación de la Cámara Nacional del Trabajo, no integraba la base de cálculo de las indemnizaciones por antigüedad. En la provincia de Buenos Aires, por el criterio de la Corte, sí. Entonces, por ejemplo, los aguinaldos, bueno, depende. En provincia hay una afectación directa, en capital termina siendo lo mismo si uno litiga en capital. Acá, digamos, lo más grave, por ejemplo, es el caso de que las sentencias condenatorias se paguen en 12 cuotas. Porque eso casi que puede llegar a ser un aliciente para dejar de pagar indemnizaciones, decir, bueno, que vayan al litigio, porque después tengo un financiamiento en 12 cuotas o en 6 cuotas con el tema financiero y demás en el medio, sumando que además es una herramienta muchas veces para desalentar la profesionalización de los abogados laboralistas, digamos, su asesoramiento y el acceso a la justicia. Pero bueno, lo que afecta este punto con relación a los pagos es que lo que hace es delimitar y vaciar de cualquier concepto que antes tenía duda y posiblemente generaba contingencia para una empresa, si uno era asesor de la empresa, o generaba una expectativa de posible, digamos, incremento en el trabajador, lo reduce a su mínima expresión. Es como que se usaron los conceptos más literales, y lo que se hace es eliminar todo el resto y es bastante, si uno lo hace al cálculo en general, porque es una base. Hay personas que tienen 10 años, 20 años de antigüedad y suma, es una multiplicación, digamos, donde todos los meses aparece esta... Además que la norma le pone un límite al cálculo de la antigüedad, ¿no? No va más allá de los 10 años. Inés, tenemos muchas preguntas para hacer. Vamos a ver cómo podemos sintetizarla porque no queremos ir más allá de tu tiempo. Sí. Pero yo no sé primero si hay una cabal conciencia del cambio tan profundo que implica para las relaciones laborales esta nueva ley llamada de modernización laboral. Pero por otro lado, en ese cambio, además del fuero laboral, hay una nueva forma de considerar a muchos trabajadores
que dejan de ser trabajadores para pasar a ser proveedores de servicios. ¿Qué implica esto? ¿Se pierde algo por el camino en esta concepción? ¿Cómo hay que aprender a manejarse ahora? Los nuevos, pero los que quedamos. Bueno, esto, a ver, ya estaba en la ley bases esto de reforzar la idea de las contrataciones civiles, que son los proveedores de servicios, y también después una figura que era el trabajador independiente con colaboradores. O sea que la ley bases ya vino a imponer, digamos, una situación que tenía que ver con reconocer la idea de los proveedores de servicios. Pero esta ley lo profundiza. Pero esta ley los profundiza sin perjuicio de que hay normas protectorias que no fueron modificadas y que tienen que ver con la primacía de la realidad laboral. Es decir, ante las situaciones no es un blindaje absoluto hacer una factura de provisión de servicios, ni es un blindaje absoluto pagar esos servicios con medios bancarios, como lo dice la ley. Si existe en el digamos, en la realidad que subyace a esa forma, si existe una realidad laboral de índole subordinada, donde hay, donde hay prestación dirigida, donde hay, por ejemplo, los típicos, el mismo salario todos los meses, facturado por mes vencido, obligación de cumplimiento de horarios, obligación de seguir las instrucciones. Bueno, se califica una relación de dependencia y va a estar expuesta a la misma contingencia. El problema mayor en esos casos es esto que decía del acceso a la justicia. Si uno no tiene abogados que puedan, permitir el acceso a la justicia, la defensa de derechos y demás, es difícil que eso ocurra, y pasa con las 12 cuotas, pasa con la solidaridad de los letrados y bueno, frente a eso, una serie me quedo con una planteos. duda. Sí. Un trabajador pierde su empleo, lo despiden. Y existen dos alternativas. Una es efectivamente recurrir al abogado y hacer un juicio que puede durar 5, 8 años, vaya a saber. O llegar a un acuerdo en el cual el trabajador efectivamente pierde, pero al menos cobra en cuotas. Sí. No sé si 3, 12 o las que fueren. Esa disyuntiva, evidentemente, en una realidad económica como la actual en Argentina, con esta coyuntura de poco empleo, la verdad es que va en contra del trabajador, por un lado, porque va a querer cobrar el acuerdo, aunque pierda, y en cierto modo favorece al empresario. Es decir, es bastante ambiguo esto. Sí, a ver, también es una situación de crisis donde todo el mundo analiza variables de ese tipo. El empresario también tiene en su haber esa variable. Bueno, espero el tiempo y tengo después una sentencia impagable o no, dependerá. Pero bueno, esto es una combinación de cuestiones. Primero, tiene que ver con lo que a mí me da la ley como marco de reclamo, y eso me va a dar el techo del reclamo. Esta ley lo que hace es bajar muchísimo el techo de ese reclamo. Entonces, si antes un trabajador tenía que poner en acuerdo, bueno, para tener menos tiempo, para tener dinero rápido y demás, mi negociación va a estar desde este piso hasta este techo y voy a buscar como yo digo, es una escalera la negociación. Bueno, ahora va a estar mucho más abajo el peldaño donde pueda aclarar. ¿Por qué? Porque la empresa también, cuando negocian, el abogado de empresa analiza el riesgo y las probabilidades, por supuesto. Y dentro de eso también está el techo que uno tiene. Y por supuesto que un acuerdo nunca va a ser del techo. Y si el techo me lo bajan, yo, como empresario, voy a ir a un lugar que me quede más cómodo, o usar a su vez también la variante de decir no ofrezco nada, porque también el acuerdo es posible si hay una oferta. Hay oferta, claro. También pasa que el empleador muchas veces en estas situaciones dice no ofrezco nada y espero. Porque IPC más 3% hoy me sirve. Claro. Sí. Doctora, ¿por sí o por no esta ley va a ayudar a crear empleo? Yo no creo que ninguna ley sola ayude a crear empleo. Creo que es parte de un engranaje y de un instrumento. Como mensaje afuera, creo que podría llegar a generar si la ley tuviera un amplio consenso
en la sociedad, si la ley tuviera realmente una modernización en cosas que se necesitan, por ejemplo, la gestión algorítmica, que no se dice nada, el derecho a la desconexión digital, la interrupción de tareas de cuidado, todas esas son normas que modernizan y que no aparecen. Claro. Muy bien, doctora, te agradecemos mucho. Es la doctora Inés Arias, es socia del estudio Aguirre Saravia y Hercar, y además es subdirectora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Un gusto tenerte esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Gracias, muchas gracias. Un gusto.